¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy es nuestro primer prédica de este 2025. Fíjense que los sábados asisto a un desayuno con personas cristianas que normalmente tocan temas relacionados con la familia, con la esposa, con los hijos. Y en esta ocasión tocaron el tema de la importancia de tener amigos. Y el tema que voy a desarrollar es afilar las herramientas escogiendo a los amigos. Dios quiere cambiar nuestras vidas y este cambio es un proceso que dura toda la vida. Dios no nos cambia de un día para otro y se acabó. No. Dios empieza un proceso de cambio que va a durar toda nuestra vida hasta estar en la presencia del Señor. Y Pablo dice, vamos a escuchar la Biblia. Está en Filipenses 1:16 y nos dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Ningún creyente es la obra terminada. Todos nosotros tenemos aspectos de nuestra vida en la que tenemos que mejorar. Todos estamos en un proceso de cambio que Dios quiere llevar a cabo. Ese cambio a través de diferentes herramientas. Y una de las herramientas principales que Dios utiliza para cambiarnos es la verdad. Es su palabra. Esta es la herramienta con la que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero Dios se vale de muchas otras herramientas. Se vale también de los problemas que vivimos en nuestro día a día. Son herramientas en las manos de Dios para transformarnos. Otra herramienta que es su espíritu, como Él trabaja en nuestro interior para también cambiar nuestras actitudes. Pero una herramienta muy interesante es cómo Dios se vale de otras personas para trabajar en nuestras vidas. Vamos a escuchar la Biblia. Está en Proverbios 27:17 y dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Todos hemos visto de una u otra forma cómo esta acción es una acción que vemos normalmente en las carnicerías. Nos muestra cómo el carnicero afila su herramienta, afila su cuchillo, afila su hierro y lo hace con otro hierro. Y fíjense en esto, porque una herramienta bien afilada hace un mejor trabajo. Un cuchillo bien afilado realiza una función mucho más efectiva, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y además, una herramienta bien afilada hace que el carnicero tenga que realizar menos esfuerzo, que se canse menos, tenga que aplicar menos presión, tenga menos desgaste. Hace unos días veía un programa donde salía una persona que tenía por distinción que era capaz de afilar los cuchillos y dejarlos como los cuchillos más afilados del mundo. Era muy llamativo porque después de afilarlos ponía una uva sobre una mesa
y sin aplicar ninguna presión, simplemente acercaba la hoja a la uva, sacaba rodajas de esa uva de 1 milímetro, iba una tras otra, sin aplicar la más mínima presión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la herramienta bien afilada, somos mucho más efectivos, mucho más eficientes, hacemos un mucho mejor trabajo y nos desgastamos menos. Y fíjense lo que dice el texto: el hierro se afila con el hierro, pero el hombre se afila con el hombre, con el amigo. Y saben, una vida bien afilada da como resultado una vida bien vivida, da como resultado una vida eficaz, da como resultado una vida efectiva, una vida menos desgastada, una vida que se cansa menos, una vida que se equivoca menos. Y este tipo de vidas las producen el haber sido afilados a través de las relaciones que tenemos a nuestro lado. Las personas que tenemos a nuestro lado, esto lo vemos en un sinnúmero de ocasiones dentro de la Biblia. Por ejemplo, Yetro, que afiló a Moisés, le dio un consejo para que no se cansara. Le dijo: nombra consejeros, porque si no tú te vas a tronar, te vas a reventar. Tenemos el caso de Moisés, que afiló a Josué, le enseñó a oír y a obedecer a Dios. Y Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Tenemos a Elías, que inspiró a Eliseo a vivir una vida y a realizar un ministerio lleno del poder del Espíritu. Tenemos a Noemí, que guió a Ruth para que se colara en la dinastía real, de tal manera que ella fue la abuela del rey David. Y no solo eso, que llegara a formar parte del linaje de Jesús. Lo tenemos también en el Nuevo Testamento, el caso de Bernabé, que introdujo a Pablo dentro del círculo apostólico. De otra manera, Pablo, no sabemos qué sería de él, porque los cristianos todos lo rechazaban y lo esquivaban, pero Bernabé vino y lo introdujo, y fue la herramienta que hizo que Pablo pudiera estar entre los apóstoles. Tenemos el caso de Pablo con Timoteo, que lo instruyó para convertirlo en un gran pastor. Y no hablemos del caso de Jesús, que tuvo 12 que afiló profundamente. Lo que quiero decirles es que Dios quiere aprovechar nuestras relaciones, o quiere utilizar nuestras relaciones más cercanas para sacarle filo a nuestras vidas. Miren, en nuestro entorno o en nuestro día a día tenemos dos tipos de relaciones. Relaciones casuales, que son esporádicas, que son involuntarias, que son fortuitas, que van y vienen. Pero tenemos relaciones cercanas, tenemos amistades que son el resultado de nuestra decisión y de una inversión voluntaria de tiempo en ellas. Pues esas personas que son nuestros amigos tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestra vida.
sí tienen un papel importante en el desarrollo de nuestra vida. Las amistades, nuestras relaciones más cercanas, tienen la capacidad de formarnos o deformarnos, de mejorarnos o perjudicarnos, de acercarnos al propósito que Dios tiene para nuestra vida o alejarnos de Él. Nuestras amistades tienen un papel fundamental y es por eso que debemos seleccionar y ser muy selectivos en cuanto a quiénes van a ser nuestras amistades más cercanas, en cuanto a quiénes vamos a meter dentro de nuestro círculo íntimo. Fíjense lo que dice Proverbios. Vamos a escuchar la Biblia. Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Dice: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos que llevan a la ruina. Por eso es necesario ser selectivos, no para discriminar. No me entiendan mal, y esto lo quiero puntualizar, no para discriminar, ni rechazar, ni marcar, ni tildar, ni encasillar a personas y decir, no, con este no me junto. No, simplemente es para organizar, para ordenar el lugar que van a ocupar cada quien en nuestra vida. Esto es muy interesante, Jesús lo hizo. Jesús amaba a todo el mundo, nadie lo puede dudar. Jesús amaba a todos, a sus enemigos, a sus amigos, Él amaba a todos. Pero de entre todos tenía 72, que eran los llamados sus discípulos, con los que tenía acceso. De esos 72, tenía 12, que eran un grupo pequeño con los que convivía. De esos 12, tenía 3, con los que compartía momentos íntimos: Juan, Pedro y Santiago. Luego tenía otros 3, que posiblemente formaban parte de los 72, Marta, María y Lázaro, a los que visitaba de vez en cuando y con los que se quedaba a convivir. Jesús no discriminaba a nadie, pero Él colocaba a las personas en orden dentro de su vida. Necesitamos entender que no todas las personas pueden entrar en nuestro círculo íntimo, que hay amistades que nos pueden llevar a la ruina. Esto lo saben muy bien los padres. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lo sabemos, es así. Nuestros amigos tienen un poder fuertísimo en el desarrollo de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser selectivos y necesitamos ver a qué personas vamos a meter dentro de nuestro círculo íntimo. Y les voy a describir algunas características que la Biblia destaca que deberíamos evitar. La primera que debemos evitar son las personas orgullosas. No deberíamos dejar que en nuestro círculo entraran personas orgullosas. ¿Por qué?
porque esto se contagia, de verdad se contagia. El orgullo, el mirar por encima del hombro a los demás, el creernos superiores, el creernos más que los demás, porque tenemos quizá más formación, o porque tenemos más educación, o porque tenemos más recursos. Ese orgullo, esa arrogancia, se contagia. Fíjense, el primer pecado de la historia que revela la Biblia fue el pecado de orgullo. Fue el pecado de Satanás y fue el pecado con el que tentó a Eva. Por eso debemos evitar este tipo de personas. Debemos evitar a las personas deshonestas, las personas que practican la mentira por hábito, que se permiten las mentiras piadosas sin ningún tipo de remordimiento, que viven defraudando. Debemos evitarlas. Deberíamos no darles un lugar íntimo en nuestra vida. Deberíamos evitar a las personas con malas intenciones. Personas que están habituadas a tratar mal a los demás, que hablan majaderías, que blasfeman, que gritan, que amenazan. Fíjense el Salmo 1, lo que dice, vamos a escuchar la Biblia. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Deberíamos tener cuidado con quién nos juntamos. Deberíamos de tener cuidado con las personas que están buscando constantemente problemas y planifican perversidades y maquinando todo el tiempo para ver cómo van a lucrar al precio que sea. Las personas que siempre están hablando mal, que siempre están criticando a otros, que siempre están destacando los problemas de otros, deberíamos de evitarlas. A ese tipo de gente deberíamos evitar a la gente que siempre está centrada en los defectos de terceros. Te acercas a ellos y de repente te empiezan a contar y te seducen y te empiezan a contar los errores del otro y lo malo que es el otro, y siempre tienen a un tercero al que poner pinto. Pero adivina qué, cuando estén con ese tercero te van a poner pinto a ti. Por último, deberíamos tener cuidado con los entrometidos y con aquellas personas que siempre están dividiendo, confrontando, sembrando cizaña, en vez de construir puentes entre las personas. Lo que hacen es levantar barreras de división que hacen que las personas cada vez se distancien más los unos con los otros. Nosotros estamos llamados a la reconciliación, a unir a las personas y no apartarlas, y deberíamos tener cuidado con este tipo de personas. Pero vamos ahora a ver a qué personas deberíamos de buscar. ¿Qué tipo de personas son aquellas que nos afilan? Fíjense lo que dice Proverbios, vamos a escuchar la Biblia. Dice Proverbios 13:20: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Necesitamos acercarnos a personas sabias
Y creo que estas personas sabias tienen un carácter que podemos diferenciar. De hecho, yo creo que este carácter que vamos a enumerar caracteriza a Jesús. Y vamos a ver qué deberíamos buscar en esas personas que nos pueden afilar. Lo primero, las personas a las que deberíamos acercarnos, las personas que tienen la capacidad de afilarnos, de volvernos mejores, son personas que nos dan soporte emocional, personas que nos reciben calurosamente. ¿Saben? Esto lo hacía Jesús. De hecho, Jesús no quería formar una fábrica llena de operarios a los que tratar con órdenes. Jesús quería formar una familia con la que pudiera construir una fraternidad. A los primeros que llamó fue a los 12. Dice el Evangelio que los llamó para que estuvieran con él, para convivir con ellos. Los llamó para que fueran sus amigos. Dice el Evangelio, vamos a escuchar la Biblia. Está en Juan 15:15. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que escuché del Padre. Las personas que nos afilan son personas afables, que nos dan soporte emocional, que nos dan la bienvenida a sus vidas, que comparten con nosotros mucho más que información, que comparten con nosotros su vida, que crean para nosotros experiencias compartidas. Así era Jesús con los 12. Convivían con él. Y desde la convivencia les contagió su carácter. Desde la convivencia, mientras ellos caminaban con él, ellos fueron recogiendo cómo actuaba Jesús. Fíjense, que Mateo, que dice constantemente que Jesús tenía compasión de las multitudes, que Jesús se compadecía de este, que Jesús se compadecía de aquel. Eso no es que Jesús lo dijera, es que Jesús lo mostraba, es que Jesús lo trasladaba. Y estos atrapaban las cosas que iban viendo de él. Desde la cercanía los contagió con su pasión. Desde la cercanía les contagió su amor. Desde la cercanía les contagió su aceptación incondicional. Y cuando nos ponemos a ver esos que convivieron con Jesús, que eran parte de su círculo cercano, de su círculo íntimo, ustedes se dan cuenta que aquella convivencia los cambió. Aquella convivencia los transformó. Piensen en Pedro. Pedro, pescador, rudo, bruto, impulsivo. Pedro era un gran elemento. Pedro tenía un carácter de armas tomar. Pero de armas tomar. Porque en un momento dado, cuando vienen a arrestar a Jesús, cuando lo vienen a atrapar, Pedro se revuelve y coge una espada con la que quiso matar a uno de los guardias de nombre Malco. No es que le quiso cortar la oreja derecha para asustarlo, le quiso cortar la cabeza para matarlo. Lo que pasa que pues no tenía muy buena puntería y le dio en la oreja derecha. Ese era Pedro. Voy a hacer un paréntesis. Como lo que le pasó con Donald Trump, lo quisieron matar, pero le dieron en la oreja cuando se movió para hablar de los migrantes. Cierro
Cierro el comentario. Pedro, en la convivencia, fue transformado. Escuchemos la Biblia. Dice Primera de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿Cómo cambió su carácter? ¿Cómo cambió su impulsividad y su agresividad? ¿Cómo cambió? A través de la convivencia y del contagio del carácter del Señor Jesús. Veamos a Juan. Es el hijo de Zebedeo, quien expresa: mándanos que caiga fuego del cielo y los fulminamos a todos. Y cuando escribe el Evangelio, dice: yo solo puedo decir que soy el discípulo que Jesús amaba, que se sentía sobre todas las cosas amado. Y cuando escribe Primera de Juan, dice: porque Él nos amó primero, nos acudió, nos sedujo, y ahora nosotros vivimos amándole a Él y amando a nuestro prójimo. Y ninguno que aborrezca a su prójimo y que odie a su hermano puede decir que ha conocido a Dios. Necesitamos buscar gente así, perdonadora, afable, conciliadora, compasiva, amorosa, amistosa, y acercarnos a ellos. Vamos a escuchar la Biblia. Dice 2 de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Padre bendito, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de iniciar este 2025. Mi Dios amado, necesitamos ser afilados por ti. Necesitamos tener un nuevo perfil, una nueva óptica en este 2025. Recuerdo que en el libro de Hechos, Pablo nos narra por 3 ocasiones el encontronazo que tuvo con el Señor Jesús, y particularmente en el capítulo 22 le hace 2 preguntas. ¿Quién eres? Y le responde: a quien tú persigues. Y la segunda, que a mí me llamó mucho la atención: ¿qué quieres que haga? Y efectivamente, mi Dios, para este 2025 te preguntamos: ¿qué quieres que hagamos? Quizá dentro de las respuestas sean: quita el orgullo, la vanidad, la soberbia, la prepotencia. Sé más empático con las personas, sé más comprensivo con tu círculo interior. Padre bendito, necesitamos que nos afiles, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.